Buenos días. Bienvenidas Patricia, Mariana y todos los espectadores que tenemos acá. Hola, buenos bienvenidos. días. Hola, muy buenos ¿cómo días a están? todos. ¿Cómo están? Ya todos tenemos nuestro cafecito. Muy buenos días a todos los asistentes a nuestro segundo desayuno virtual. En el marco del ciclo de desayunos virtuales que en Araque Reina hemos diseñado para hacer llegar a nuestros clientes y relacionados temas de interés en tiempos de pandemia. En la ocasión pasada tuvimos a la doctora María Carolina Cano hablando de temas tributarios. En esta oportunidad vamos a tener a Patricia Lozada y Mariana Chirinos, abogadas del área laboral de la firma, quienes nos van a hablar sobre la COVID-19 y las relaciones laborales. Patricia y Mariana son abogadas egresadas de la Universidad Católica Andrés Bello, ambas con especialización en Derecho del Trabajo. El día de hoy tendrán una sesión de exposición de aproximadamente 35 minutos y luego comenzaremos con una parte en la que todas las personas que están como espectadores pueden usar la herramienta de preguntas y respuestas de Zoom. Sin más que agregar, bienvenidas Patricia y Mariana y bienvenidos todos los asistentes que probablemente se vayan conectando muchos más conforme iniciemos. Buenos días. Muchas gracias, Yari. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Les voy a pedir que me permitan unos segundos para poderles compartir la presentación que hemos preparado para apoyar nuestra conversación, donde vamos a tratar el tema de las consecuencias que ha tenido la COVID-19 en las relaciones laborales en Venezuela. Ya la tenemos acá disponible. Ok. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es entrar en contexto. En fecha 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró a la COVID-19 como una pandemia a nivel mundial. Luego, apenas 2 días después, el 13 de marzo del 2020, el Ejecutivo Nacional anunció que teníamos los primeros 2 casos de contagio de COVID en el país. Y a raíz de esto, se dictó el decreto 4160, el cual fue publicado en la Gaceta Oficial número 6519 extraordinario, en la cual se declaró el estado de alarma a raíz de la llegada del COVID a Venezuela. En él se establecieron una serie de medidas que a los efectos de nuestra exposición, las más relevantes están relacionadas con el asunto de la suspensión de la relación de trabajo. Este decreto tuvo una vigencia inicial de 30 días que podía ser prorrogado por 30 días adicionales. Luego, en fecha 12 de abril del 2020, se publicó el decreto 4186 en la Gaceta Oficial número 6528 extraordinario, el cual prorrogó por 30 días adicionales el decreto. Ya más recientemente, el 12 de mayo del 2020, se publicó un nuevo decreto, el 4198, en la Gaceta Oficial número 6535 extraordinario, donde se prorrogó por 30 días adicionales el estado de alarma. Sin embargo, este decreto ha sido un poco controversial porque digamos que se ha puesto en tela de juicio el carácter constitucional que tenga, ya que tanto nuestra Constitución como la ley de estados de excepción establecen que los estados de excepción deben tener una duración de 30 días que pueden ser prorrogables por 30 días más, y en caso de requerirse una prórroga adicional, el Ejecutivo Nacional debe solicitar la aprobación de la Asamblea Nacional, lo cual en este caso no ocurrió. Pero la verdad es que desde el punto de vista fáctico se ha seguido
digamos, aplicando este decreto. Por tanto, es importante conocer qué significa. Entonces, tenemos que saber a qué se refiere la definición de la suspensión de relación de trabajo. Según Eugenio Pérez Botija, es el cese parcial de los efectos del contrato de trabajo durante un cierto tiempo, volviendo a tener plena eficacia una vez desaparecidas las circunstancias que motivaron la interrupción. En este caso, la circunstancia que ha motivado la interrupción pues sería el establecimiento del estado de alarma a causa del COVID-19, la llegada de la COVID-19 a Venezuela. Específicamente, el artículo 8 del decreto establece que el presidente de la República podrá ordenar la suspensión de las actividades en determinadas zonas o áreas geográficas, y dicha suspensión implica además la suspensión de las actividades laborales cuyo desempeño no sea posible bajo alguna modalidad a distancia que permita al trabajador desempeñar su labor desde su lugar de trabajo, desde su lugar de habitación. Perdón. Esto, en la redacción de este artículo, supone algunas dudas porque parece un poco confuso. El encabezado del artículo habla de la potestad del presidente de ordenar la suspensión de las actividades, pero luego el siguiente párrafo pareciera dar por sentado que la suspensión es un hecho y que solamente podrán continuarse con las actividades que no impliquen que el trabajador deba trasladarse desde su lugar de habitación, o sea, que lo pueda desempeñar desde su lugar de habitación. Y como veremos más adelante, otros artículos así apoyan esta teoría de que en efecto existe una suspensión. Entonces habría que preguntarse, ¿a quiénes aplica la suspensión? Bueno, según el artículo 11, aplica a las actividades escolares y académicas, salvo que éstas se puedan desarrollar a través de una modalidad a distancia o no presencial, que es lo que se ha venido haciendo hasta la actualidad para evitar mayores inconvenientes para los estudiantes. También están exceptuados cualquier tipo de evento de aforo público o que suponga la aglomeración de personas, así como las actividades en cafés, restaurantes, tascas, bares, teatros, cines, auditorios, canchas, estadios y demás instalaciones para espectáculos deportivos con aforo público de cualquier tipo. Esto lo prevé el artículo 9 del decreto. También los parques de cualquier tipo, playas y balnearios según el artículo 14, y los vuelos desde y hacia Venezuela según el artículo 15. Por supuesto, en todos estos casos existen algunas excepciones que el mismo decreto establece o que le permite a los ministerios de cada materia poder establecer algunas regulaciones al respecto. Entonces, ¿cuál es la duración? Tal como lo señalé hace unos minutos atrás, la vigencia es de 30 días, que pueden ser prorrogables por igual periodo, hasta tanto se estime adecuado el estado de contención de la enfermedad ocasionada por la COVID-19 y controlados los factores de contagio, así como lo establece la disposición final octava del decreto. Sin embargo, les repito, existen muchas dudas sobre la constitucionalidad de este decreto y bueno, si llegase a ser prorrogado, pues todavía más. Sin embargo, bueno, la verdad es que materialmente se está ejecutando todo lo establecido en este decreto porque adicional a esto existe una dificultad para reiniciar las actividades a nivel nacional en el país, pero no solamente por el tema de la llegada del COVID a Venezuela, sino por otras situaciones más de tipo local, como es la escasez de combustible, por ejemplo. ¿Cuáles serían las excepciones que establece este decreto a la suspensión de las actividades? Bueno, básicamente los servicios públicos domiciliarios, tales como la luz, el agua, el teléfono, el sistema de salud nacional, los supermercados, la provisión de combustibles, farmacias, transporte de agua potable y cualquier actividad relativa a la producción y distribución de alimentos o medicinas, según lo prevé el artículo 9. También las actividades que están bajo alguna modalidad de distancia, incluyendo las escolares, según lo prevén los artículos 8 y 11 del decreto. Este es el caso, por ejemplo, de los teletrabajadores o de los trabajadores a domicilio. Las actividades culturales, deportivas y de entretenimiento destinadas a la distracción y el esparcimiento siempre que su realización no suponga un aforo público. Esto lo prevé el artículo 12. Tal como yo lo comenté antes, estas actividades inicialmente están prohibidas, pero se establece la excepción solamente en el caso de que no supongan aforo público. Entonces aquí surge la pregunta de, ¿debo pagar el salario? ¿Debo pagar alguna bonificación especial? Bueno, habría que ver en qué situación se encuentra la empresa de cada uno. Cuando está suspendida la relación de trabajo, el artículo 73 de la LOT establece que la consecuencia directa es que no se paga salario. En este caso, cuando existe una suspensión de la relación de trabajo, el trabajador no está obligado a prestar servicio y el empleador no está obligado a pagar el salario.
Sin embargo, es una opción del patrono pagar algún tipo de bonificación graciosa que puede ser igual, mayor o menor al monto que venían percibiendo los trabajadores por concepto de salario al momento en el que inicia el estado de alarma. Sin embargo, esto por supuesto dependerá de la capacidad económica y que tenga cada una de las empresas, pero sin duda el tema de la situación económica que atraviesa el país desde hace muchos años para acá es una problemática que conocen los empleadores, están conscientes de ellos y en aras de no afectar en exceso, o sea, que la situación no empeore para cada uno de los trabajadores al tener la imposibilidad de trabajar y por tanto tener un ingreso mensual que les permita asumir los gastos propios y de sus familias. En algunos casos, las empresas que tienen dicha capacidad han decidido otorgar algún tipo de bonificación, pero lo que está claro acá es que estas bonificaciones no tienen carácter salarial, porque para que se considere salario es necesario que exista la prestación de servicio por parte del trabajador, porque el salario es la contraprestación, es la remuneración de ese servicio. Ahora bien, en el caso de que se mantenga la relación de trabajo a través de una modalidad a distancia, como es el caso del teletrabajo o del trabajo a domicilio, se paga el salario y demás beneficios salariales. Y puede acordarse un pago proporcional al tiempo de prestación de servicio. Esto es en el caso de que tanto patrono como trabajador lleguen al acuerdo de, bueno, la verdad es que en estas circunstancias de prestación de servicio quizás no es necesario que se mantenga el horario de trabajo habitual, quizás pueden prestar el servicio 3 veces a la semana o 2 veces a la semana, o quizás todos los días, pero por menos horas, media jornada, por ejemplo. En estos casos, las partes pueden ponerse de acuerdo que, de ser así, el salario se ajuste de manera proporcional a la cantidad de horas efectivas que trabajan. Esto no podría considerarse una desmejora porque sería por acuerdo entre las partes y aparte está ocasionado por una situación mayor que es el estado de alarma que está establecido en todo el territorio nacional. Ahora bien, cuando está el caso de que se mantiene la relación de trabajo en la sede del patrono, todos los pagos se mantienen inalterables porque, por supuesto, se sigue prestando el servicio con normalidad. ¿El Estado ha implementado algún pago o ayuda suplementaria? ¿Qué hacer para acceder a ella? Sí, el Estado ha implementado el pago de algunos bonos. En particular tenemos el bono Quédate en Casa, que está dirigido tanto a los trabajadores independientes como dependientes del sector privado. Estos han sido otorgados de manera temporal por un periodo de 6 meses que inició en el mes de marzo y en principio duraría hasta agosto de este año. Equivale al monto de un salario mínimo más el cesta ticket, que en la actualidad ascienden al monto de 800.000 bolívares en total. Los trabajadores dependientes beneficiarios son los que pertenecen a las pequeñas y medianas empresas, pymes. Sin embargo, esto lo sabemos porque ha sido establecido así desde el punto de vista comunicacional, desde el Ejecutivo Nacional. Sin embargo, no existe un decreto formal como tal que establezca este tipo de requisitos que se deben cumplir para poder optar a ser beneficiario de estos bonos. Para acceder a la información sobre ellos hay que ingresar al sitio web del Sistema Patria y tanto trabajador como empleador deben inscribirse llenando unos formularios para poder acceder a este beneficio. Entonces habría que plantearse cómo queda el cálculo y pago de los demás beneficios laborales durante la suspensión. La decisión de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 17 de febrero del 2017 en el caso Gran Hotel Delicias, señala que durante el tiempo de la suspensión el trabajador no estará obligado a prestar el servicio ni el empleador a pagar el salario. Por tanto, este periodo no contará como tiempo efectivo de servicio a los efectos de los beneficios, tales como las vacaciones, utilidades y bono vacacional, a los que tendría derecho el trabajador de no estar suspendida la relación. Pero sí se tomará en cuenta solo para la antigüedad del trabajador. ¿Esto qué significa? El periodo de suspensión se excluye para el cálculo y disfrute de las utilidades, vacaciones y bono vacacional. Por ejemplo, si hubiese una empresa que tiene un grupo de trabajadores a quienes debió suspender la relación de trabajo porque la actividad que desempeñan en la empresa no es considerada esencial, pero otra parte de los trabajadores sí desempeñan una actividad esencial y deben continuar con la prestación de servicio,
cuando se haga la repartición de utilidades, en estos casos, a los trabajadores que tienen la relación suspendida se les excluiría para el cálculo y repartición de utilidades porque no aportaron a las utilidades de la empresa durante este periodo, mientras que aquellos que se mantuvieron activos, sí. En cuanto al cálculo de vacaciones y bono vacacional, específicamente para determinar el momento del disfrute, pues habría que restar el tiempo de suspensión de la relación de trabajo para poder hacer la cuenta, entender en qué momento le corresponde al trabajador en específico el disfrute o iniciar el disfrute de sus vacaciones. Pero entonces, ahora viene el tema de las prestaciones sociales. Como todos sabemos, las prestaciones sociales en Venezuela tienen dos maneras de calcularse. Una que es a través del sistema retroactivo y otra que es a través del sistema de garantía de prestaciones sociales o también llamado sistema acumulativo. El sistema retroactivo establece que se deben pagar 30 días por año de antigüedad del trabajador al finalizar la relación de trabajo. Esto lo establece el artículo 142 de la LOT, literal C. Respecto a este caso, no hay mayores inconvenientes porque al finalizar la relación de trabajo simplemente se toma en consideración la antigüedad del trabajador y con base en eso se hacen los cálculos. Ahí no habría ningún inconveniente. El problema está con el sistema de garantía de prestaciones sociales porque hay diversos criterios sobre qué hacer en estos casos en los que existe una suspensión de la relación de trabajo. Este sistema implica la acreditación de 15 días por trimestre que se realiza con el salario devengado en el tercer mes. ¿Qué sucede? Si no hay una certeza en cuanto al cómputo efectivo del trimestre durante la suspensión y en cuanto a la base salarial, porque las actividades están suspendidas y la verdad es que los trabajadores durante este tiempo no están percibiendo salario, entonces cabría preguntarse, ¿debemos seguir haciendo la acreditación de estos 15 días? O, visto que ellos no están recibiendo salario, entonces también se suspende esta acreditación. Bueno, la verdad es que, como les decía, en estos casos hay quienes tienen un criterio un poco más conservador y opinan que, según lo que establece la ley y lo que establecen las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, al entenderse que se mantiene la antigüedad del trabajador o se respeta la antigüedad, pues deben seguir acreditándose los 15 días que corresponden al sistema de garantía de prestaciones sociales. Hay otro sector que considera que no se debe hacer porque respetar la antigüedad es básicamente respetar el tiempo de trabajo del trabajador en la empresa, o sea, el lapso como tal, pero no necesariamente este beneficio salarial que se calcula con base en la antigüedad en sí. Con relación al cesta ticket, no corresponde el pago porque se trata de una causa de fuerza mayor que no es imputable ni al patrono ni al trabajador. Así lo ha establecido el artículo 8 de la ley del cesta ticket socialista. Con relación a las cotizaciones del Seguro Social, el artículo 73 de la LOT establece que el patrono debe seguir cumpliendo con esta obligación. Lo mismo ocurre con las obligaciones de las convenciones colectivas de trabajo, pero aquí hay que tener en cuenta la naturaleza de estas obligaciones, porque solamente pudieran seguir cumpliendo con ellas los patronos en la medida que la naturaleza de las mismas se lo permitan. Por ejemplo, si una convención colectiva establece que se hará una celebración, una fiesta para los trabajadores en conmemoración del Día del Trabajador que se celebra el 1 de mayo, y bueno, el 1 de mayo nos agarró en medio de esta suspensión de la relación de trabajo, pues no parecería lógico que al finalizar la suspensión entonces se haga la celebración del Día del Trabajador porque la causa que lo produce, que es justamente el Día del Trabajador, ya pasó. Lo mismo ocurriría en el caso de las convenciones colectivas que establecen beneficios como la provisión a los trabajadores de un uniforme de manera bimensual, porque normalmente esto se hace teniendo en consideración que la actividad que desempeñan implica el desgaste de los uniformes más o menos en este periodo, y si el trabajador no está prestando servicio, se supone que no se desgasta el uniforme que utilizan. Por tanto, no sería necesario que se mantuviese este beneficio, sino al momento en el que se reinicie la actividad. Pero si por el contrario, la convención establece, por ejemplo, el pago de un bono por el Día del Trabajador, no existe razón alguna por la cual el empleador no pueda hacer este depósito al trabajador, no pueda seguir cumpliendo con este beneficio establecido en la convención. Lo mismo con relación a la dotación de vivienda y alimentación, el artículo 73 establece que el patrono debe seguir cumpliendo en cuanto sea procedente.
Ok, entonces aquí cabría preguntarnos, ¿cuál es el tratamiento de las vacaciones durante la suspensión? Bueno, cuando nos referimos a la posibilidad de otorgarla, es necesario recordar que el objeto de las vacaciones es darle al trabajador la posibilidad de descansar y renovar energías luego de cumplir un año ininterrumpido de prestación de servicio. Si esto no es posible, en principio no deben ser otorgadas las vacaciones porque se entenderá que no habrá un disfrute real de las vacaciones. El artículo 201 de la LOT establece que en las vacaciones no podrá comprenderse el término en que el trabajador esté incapacitado para el trabajo o cualquier otra causa no imputable al trabajador. Esta sería una causa no imputable al trabajador por la cual no se podría tener disfrute efectivo y no debería otorgar el patrono las vacaciones, o por lo menos es nuestra recomendación, ya que la cuarentena implica una imposibilidad material de disfrute, el patrono no puede garantizarlo. Pero, ¿qué ocurre en el caso que el trabajador hubiese estado en pleno disfrute de sus vacaciones al momento en que inicia la suspensión de la relación de trabajo? Bueno, en este caso ocurre una interrupción del disfrute. Este supuesto está establecido en el artículo 190 de la LOT y establece que las vacaciones que se interrumpan por hechos no imputables al trabajador, que sería el caso, se reactivarán al cesar estas circunstancias. Es decir, si un trabajador estaba de vacaciones antes de iniciar la suspensión de la relación de trabajo, en el momento en que inicia la suspensión se detiene el disfrute de las vacaciones y al finalizar la suspensión se renueva, o sea, se vuelve otra vez al disfrute de las vacaciones desde la cantidad de días que ya habían pasado. ¿Qué ocurre con los contratos por tiempo determinado? Bueno, el principio rector en este caso lo establece el artículo 62 y la verdad es que en estos casos se entiende que se concluye la expiración del término convenido. Sin embargo, es conveniente analizar cada caso en particular porque pudiera ocurrir que para el caso en el que se haya, se haya hecho un contrato de trabajo, según lo establece la LOT, el artículo 64 de la LOT, es decir, según las causales previstas allí, es decir, de manera legal, eh, puede existir la posibilidad de que se haya convenido para la prestación de un servicio particular que haya tenido que detenerse por la suspensión de la relación de trabajo y que al momento en el que se reanude las actividades, pues el patrono deba, o sea, necesite todavía que se realice esta prestación de servicio, en cuyo caso habría que revisar cada caso en particular, porque si el contrato que se estuviese ejecutando fuese una prórroga, y finaliza o vence el término durante el periodo de suspensión, pero todavía no ha finalizado el trabajo, podría caber la interpretación de decir, bueno, como no ha finalizado el trabajo, se entiende que se suspendió la ejecución del contrato de trabajo y debe reanudarse al momento de que se finalice la suspensión de la relación de trabajo, porque si se celebrara un nuevo contrato, pudiera entenderse que se da la consecuencia jurídica prevista en la ley, que la segunda renovación se entiende que el contrato es por tiempo indeterminado y esto obviamente no le convendría al patrón. Entonces, bueno, habría que revisar cada caso en particular porque no hay algo dicho en general para todos los casos, ¿ok? ¿Qué ocurre con los trabajadores que tengan un reposo médico? Bueno, en los casos en los que hay una suspensión de la relación de trabajo, el reposo coexiste con el tiempo de duración del estado de alarma y se considera satisfecho al cumplirse el término. Eso significa que el reposo no se sigue computando al reanudarse las actividades, salvo que se haya indicado por un periodo que supere el decreto. Si debemos recordar que los reposos se otorgan por días continuos, no por días hábiles, así que simplemente en estos casos coincidiría con la suspensión de las actividades, con el estado de alarma y pues finalizaría en el momento que corresponde finalizar el reposo independientemente de cuál sea el estado de la suspensión de la relación de trabajo. Ahora, en los casos en los que existe una continuidad de las actividades, el reposo se cumple por el periodo indicado y el trabajador debe reincorporarse al finalizar el reposo independientemente de que la suspensión general de actividades en el país continúe o no, porque la actividad que él ejerce está dentro de las excepciones y por tanto él está obligado a prestar servicio. Ahora los voy a dejar con mi compañera Mariana para que ella continúe con la segunda parte de la exposición. Bueno, muchísimas gracias, Patti. Vamos a continuar. Okay. Siguiendo con aquellas actividades o que las condiciones de continuidad de las actividades laborales de los sectores priorizados,
tenemos, por ejemplo, que en el caso de la circulación vehicular o peatonal, cuando sea necesario la adquisición, por ejemplo, de productos alimenticios, de medicamentos, o cuando sea necesario el traslado de los trabajadores, preferentemente se tiene que realizar por una sola persona del grupo familiar o por el grupo de trabajadores vinculados entre sí, ya sea porque desarrollan la misma función, se encuentran en el mismo lugar de habitación, o si no se encuentran en el mismo lugar de establecimiento en el cual van a desarrollar sus actividades. El artículo 10 del decreto establece el uso obligatorio de las mascarillas que cubran la boca y la nariz en todo tipo de transporte público, terrestre, aéreo, marítimo, en terminales aéreos, terrestres y marítimos, en espacios públicos en donde concurran un número considerable de personas, en los servicios públicos o privados de salud y sus adyacencias, y en los supermercados y demás sitios públicos. En relación a los establecimientos que se encargan del expendio de comidas y de bebidas, tenemos que el decreto, como ya lo dijo Pati anteriormente, establece unas modalidades de condición, unas excepciones que son bajo reparto, bajo servicio a domicilio y pedidos para llevar. En este supuesto, por ejemplo, tenemos que en el Ministerio de Comercio, al acceder a la página web, ustedes pueden ver un comunicado en donde se insta al sector comercio a que cumplan una serie de medidas. Por ejemplo, en este caso particular, que se tenga el menor contacto posible con el cliente y además que se realicen los pagos online. Bueno, en mi experiencia, cuando he utilizado este tipo de servicios, generalmente además de estar cubierto la persona con los guantes y con la mascarilla, también ellos se encargan de de entregarte tu pedido y te piden que seas tú quien lo revise. Ajá, con respecto a las medidas de control en medios de transporte y áreas de puertos y aeropuertos y terminales, se establece que tienen que seguirse los protocolos de recepción de pasajeros en caso de epidemias. Las recomendaciones de la OMS, las autoridades están en la obligación de dotar de implementos necesarios al personal y establecimiento de unas jornadas adecuadas. Siguiendo con los protocolos seguidos en el sector salud, tenemos que se tienen que cumplir con los lineamientos que establecidos en el Ministerio del Poder Popular para la Salud, y como una novedad tenemos que se incorpora en el numeral 7 del artículo 31 que el Comité COVID-19 tendrá entre sus facultades la coordinación junto con la Procuraduría General de la República de establecer los lineamientos necesarios para la reanudación progresiva a la normalidad, lo cual nos da a entender que probablemente ya se estén pensando en un plan para cuando esto ocurra. Ok, siguiendo con las actividades permitidas por el decreto y sus condiciones, nos encontramos con el teletrabajo, que muchos de nosotros estamos aplicando esta modalidad, y nos encontramos también que la OIT establece una definición y se señala que se entiende por teletrabajo a la forma de organizar y realizar el trabajo a distancia mediante la utilización de las tecnologías de información y comunicación, abreviado TICs, y en el domicilio del trabajador o en lugares o establecimientos ajenos al empleador. De este concepto podemos destacar los dos elementos característicos que son la deslocalización, que significa que el trabajador va a prestar servicios fuera de la entidad física de la empresa, ya sea que puede ser en su domicilio o en cualquier lugar en donde éste se encuentre, y también el uso intensivo de las TICs como una herramienta fundamental que le agregan valor a la actividad realizada. También tenemos que, si bien el teletrabajo no se encuentra regulado en nuestro ordenamiento jurídico, si desde el punto de vista del aprovechamiento de los frutos, puede abarcar tanto al trabajador dependiente como al trabajador independiente. Y existe en nuestra Constitución, de acuerdo a los principios que protegen las relaciones de trabajo, y también en normativas especiales, por ejemplo, como la Ley de Protección a las Comunicaciones, herramientas dentro de las cuales podemos garantizar que se vele por esta forma de organización. Ahora bien, en nuestra legislación laboral encontramos que algo que nos puede servir de analogía. Por ejemplo, lo que se entiende el trabajo a domicilio. El trabajo a domicilio se encuentra contemplado en el artículo 209 de la LOT. Y dentro de los elementos característicos se encuentra que se ejecuta en el lugar de habitación del trabajador con o sin ayuda de sus familiares, bajo la dependencia de uno o varios patronos, sin su supervisión,
directa y utiliza para esto materiales e instrumentos propios suministrados por el patrono o su representante. De aquí, ¿qué podemos destacar? Bueno, primero que estos artículos no están contemplados o no se pueden equiparar totalmente a lo que conocemos o entendemos por teletrabajo, sino que se pueden subsumir a alguna modalidad de teletrabajo, como lo que es el trabajo a domicilio. ¿Bajo cuáles características? Por ejemplo, que se realiza en la habitación del trabajador, en lugar de su casa o habitación, sin la supervisión directa del patrono, y si la utilización ya sea de instrumentos propios o de suministrados por el patrono. Siempre tenemos que destacar aquí que cuando se trata de la utilización de los materiales propios, es necesario que el patrono le pague una remuneración al trabajador por la utilización de estos materiales. Aquí entonces seguidamente pasamos a lo que son las condiciones especiales en materia de seguridad y salud en el trabajo que son aplicables a estas modalidades de organización. Es necesario que el patrono realice o tenga una cultura de prevención en las empresas, que se fomente el teletrabajo y que se sobresalga, que el patrono tenga la responsabilidad en la materia de salud y seguridad del teletrabajador. También es necesario mantenerlos informados acerca de las medidas o políticas que se adopten. Por ejemplo, en España existe la ley de utilización de las pantallas de visualización de datos, mediante el cual se establecen las medidas, por ejemplo, que van a ser aplicables a los trabajadores que duren más de 4 horas en su puesto de trabajo frente a una pantalla, y también se preocupa mucho con respecto a los riesgos que se pueden generar, ya sea visuales o musculoesqueléticos. El teletrabajador también tiene el deber de acatar las políticas implementadas en materia de seguridad y salud en el trabajo, y también se destaca el respeto a la privacidad del teletrabajador. Por ejemplo, como muchos de nosotros estamos trabajando desde nuestras casas, y como esta es una modalidad que se piensa que pues, ahorita está en desarrollo y que va a ser muy frecuente ahorita en su uso, es necesario que el patrono y el trabajador establezcan las condiciones bajo las cuales se va a establecer la supervisión en el hogar del trabajador. Okay. Seguidamente tenemos que el patrono tiene el deber de suministrarle al teletrabajador los instrumentos necesarios para su seguridad. Por ejemplo, cuando hablamos del caso de España, también se destaca la prestación de una silla, por ejemplo, de los materiales, como una silla que cumpla con las condiciones de ergonomía, la visualización correcta en los puestos de trabajo. Y a su vez, el teletrabajador tiene el deber de resguardar por el buen uso del equipo que se ha suministrado por el patrono para garantizar su seguridad. También se destaca como otro punto el equilibrio entre la vida laboral, familiar y social del trabajador. ¿Por qué? Porque lo que no se quiere es que el teletrabajador, incumpla con su horario extendiéndose de la jornada establecida y acordada con el patrono. Y tampoco se busca que el patrono se aproveche precisamente de esta forma o de esta modalidad para molestar al trabajador fuera de su jornada de trabajo. Por lo menos lo que puede pasar, o está ocurriendo en muchos casos, que son las 9 o 10 de la noche y todavía estamos trabajando o comunicándonos, por ejemplo, con los jefes, y entonces es necesario que se establezcan con los lineamientos con respecto a esto. Ok, seguidamente tenemos, vamos pasando al siguiente punto, puede considerarse el COVID-19 como una enfermedad ocupacional. Encontramos primeramente que el artículo 70 del OXIMAT establece una definición amplia de lo que se entiende por enfermedad ocupacional, señalando que se refiere a los estados patológicos contraídos o agravados con ocasión del trabajo o exposición al medio en que el trabajador se encuentra obligado a trabajar, tales como los imputables a la acción de agentes físicos y mecánicos, condiciones ergonómicas, meteorológicas, agentes químicos, biológicos, factores psicosociales y emocionales. También se señala en dicho artículo que se presumirá el carácter ocupacional de aquellos estados patológicos incluidos en la lista de enfermedades ocupacionales, y los que en lo sucesivo se añadieren en revisiones periódicas realizadas por el Ministerio con competencia en materia de seguridad y salud en el trabajo y con competencia en materia de salud. De esta definición podemos destacar unos puntos en concreto. Primero,
que el legislador previó el hecho de que no solamente es enfermedad ocupacional aquella que se contraiga con ocasión del trabajo, sino también aquella que se agrave por la realización del mismo. Esto es importante porque, por lo menos en la situación en la cual estamos, es necesario que se realicen los exámenes previos al ingreso del trabajo, se establezcan los lineamientos en materia de prevención y por menos mediante la realización de encuestas que nos permitan analizar cuáles son los riesgos del trabajador a los cuales se encuentra expuestos. Bueno, ahorita por lo menos se encuentra o se está discutiendo por parte del INSACEL la norma COVID-19 y esperemos a su publicación entonces para tener más detalles. Con respecto al OIT, tenemos que se ha manifestado con respecto a esto y ha dicho que la COVID-19 y aquellas enfermedades que se puedan contraer debido a estrés postraumático por exposición del trabajo, sí se puede considerar como enfermedad profesional. Esto implica, también señala el OIT, que se establezcan unas remuneraciones en caso de que el trabajador quede incapacitado y así también sus familiares tendrán derecho a la misma en caso de que éste muera por causa de la COVID-19. La OMS, en el mismo sentido, ha señalado que estas y otras enfermedades también pueden ser consideradas como enfermedades profesionales si ocurren o si son contraídas por exposición al trabajo. Entonces, de todo este análisis podemos concluir que sí se podría considerar, según nuestra legislación, las normativas internacionales, a la COVID-19 como una enfermedad ocupacional. Y esto reviste importancia desde el punto de vista de la responsabilidad del empleador. ¿Por qué? Porque en materia de seguridad y salud laboral, si se evidencia que el empleador incumple con dicha normativa y que aún si ocurre alguna situación de riesgo y él no hace lo necesario para corregirla, es responsable y tiene que cumplir con las indemnizaciones derivadas de la LOXIMAT. Entonces, dentro de la gama de deberes que se encuentran en la LOXIMAT, tenemos que destacar primeramente la necesidad de que el patrono adopte las medidas que sean necesarias para garantizar las condiciones de salud, de higiene, de seguridad y bienestar del trabajo. En tal sentido, tiene que, en primer lugar, diseñar y establecer una política para implementar el programa de seguridad y salud en el trabajo, conjuntamente con el servicio de salud, el comité y la participación de los trabajadores. Tiene el deber de informarles por escrito acerca de los principios de prevención de las condiciones inseguras o insalubres en el sitio de trabajo y también de capacitarlos con respecto a la información teórica y práctica en materia de prevención, así como de suministrarles los instrumentos necesarios para su protección. Ahora, con respecto a las recomendaciones de la OIT y la OMS sobre este tema, ¿qué deberían hacer los empleadores durante el brote? Tenemos que la OIT señala que se tienen que adaptar las medidas de prevención y protección factibles para reducir el mínimo de los riesgos profesionales. La Organización Mundial de la Salud ha establecido una serie de recomendaciones recientemente en el 10 de mayo aplicables para los puestos de trabajo en forma general. Se establecen una serie de riesgos, por ejemplo, con el contacto estrecho, que se adopten medidas de distanciamiento físico. En tal sentido, la OMS ha señalado que por lo menos se tiene que permanecer a 1 metro de distancia entre las personas en el lugar de trabajo. Los puestos de trabajo también, igualmente, se tienen que adecuar o establecer unas jornadas especiales por grupos o por áreas de trabajo, y también ha señalado que se tiene que mitigar o suspender en su totalidad las reuniones físicas en la sede física de la empresa y también evitar los viajes con motivo laboral. En relación a las superficies y objetos que son objetos de contaminación, se recomienda la limpieza y desinfección periódica del entorno. Con esto, ellos recomiendan, por ejemplo, que se detecten aquellos lugares de uso frecuente o las zonas comunes en donde se encuentran los trabajadores. Se identifiquen también, por ejemplo, los materiales que se encuentran utilizando, las laptops, los teléfonos, el comedor, el baño, y que se haga una limpieza periódica de dichas superficies. En relación con las afecciones o la edad. Este punto es importante porque cuando, por lo menos en las actividades que se encuentran suspendidas, es necesario tomar en consideración estos factores para poder, primero, adecuar los medios de salud y segundo, para analizar la posibilidad de si estas personas, debido al alto riesgo que se tenga por el COVID, pueden o no presentar o continuar prestando servicios momentáneamente en la sede física, o adaptarse mejor a una otra modalidad de prestación de servicio.
En cuanto a los suministros de equipos necesarios, tenemos que se hacen esenciales las mascarillas, los guantes, las toallas, el desinfectante a base de alcohol. Ahora, con respecto a la información y la capacitación adecuada, tenemos que es necesario que el patrono comunique los riesgos, tenga una política de formación y educación preventiva. Se habla acerca de las higienes de las manos, en este caso, se recomienda el lavado frecuente de las manos, que no se toque la persona o el trabajador mucho la cara o las otras partes de su cuerpo. Necesitamos también que se establezcan o que se coloquen en las entidades de trabajo, por ejemplo, dispensarios de alcohol, de jabón, y que los trabajadores tengan acceso a esto. Con respecto a la higiene respiratoria, tenemos también que es necesario fomentarla, ya que, por ejemplo, ahorita que el uso de mascarillas se hace esencial en las prestaciones de servicios, es necesario conocer las indicaciones con respecto a su uso, ya que pueden presentarse problemas respiratorios por el uso inadecuado de las mismas. En cuanto a la gestión de personas con COVID-19 o sus contactos, se ha señalado, o ha dicho la OMS, que es necesario tener o contar en las entidades físicas con con un espacio de aislamiento en materia de que se sospeche o se conozca que esté un trabajador en esta enfermedad, se aísle de manera inmediata y se evite el contacto con otras personas y que se comunique con las autoridades competentes y se traslade al centro de salud más cercano. Ahora, ¿cuáles son los derechos y responsabilidades de los trabajadores durante el brote? Tienen el deber de cooperar con el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y salud laboral. Estas medidas no pueden implicar que unas cargas financieras para ellos. Tienen la obligación de informar de inmediato a su superior sobre cualquier situación que entrañe un peligro inminente y grave a su vida o su salud. Y también tiene el derecho, conjuntamente con esto, de no presentarse o de no acudir a la sede o al puesto de trabajo si el patrono no corrige esas situaciones que entrañan un peligro para su salud. Y esto tampoco puede ser alegado como una causa justificada para su despido. También tiene todo el derecho de ser informado de los riesgos para la salud que entraña su trabajo. Ahora, por último, en nuestras conclusiones y recomendaciones, tal como lo señaló Patti, el tema de la suspensión laboral acarrea una serie de dudas y posibles consecuencias a futuros dependiendo del tratamiento que le pueda dar el Ministerio del Trabajo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ahorita lo que nos toca hacer es hacer uso de las herramientas que contamos en el derecho, en este caso la normativa en materia de suspensión, de manera que podamos garantizar seguridad jurídica tanto al patrono y al trabajador con respecto a sus implicaciones. Tenemos que fomentar el teletrabajo en aquellos sectores que sí lo ameriten, siempre tratando de dejar las reglas claras, de manera que se puedan conocer de antemano cómo se puede ejecutar esta forma de organización alterna. También tenemos que elaborar y actualizar los planes de acción para la prevención y mitigación de la COVID-19 a efectos de informar y tomar todas las medidas necesarias para la incorporación de los trabajadores en su puesto de trabajo. Y con respecto a aquellos trabajadores que aún estén ejecutando los servicios, mantenerlos informados día a día sobre la normativa que se vaya dictando en materia de prevención y higiene laboral. También es necesario comunicarse regularmente con el personal de trabajo. Es decir, darles tranquilidad de que se están tomando las medidas adecuadas para su reintegro o con respecto a la prevención de la COVID-19. Bueno, con esta parte concluimos nuestra presentación y vamos a la parte de preguntas. Muchas gracias, Mariana y Patricia. Muy completa la presentación. Ya tenemos una serie de preguntas acá, se las voy a ir leyendo y ustedes pues van respondiendo. La primera pregunta dice: la suspensión, según tengo entendido, en casos de fuerza mayor, está supeditada a la autorización por parte de la Inspectoría del Trabajo. ¿Actualmente la Inspectoría está elaborando? Ok, con respecto a la primera pregunta tenemos que sí, la Inspectoría está trabajando, pero está recibiendo los casos extremadamente necesarios. O sea, están recibiendo, por ejemplo, muchas solicitudes de desmejora, de reenganche, y están con el personal, están trabajando con el personal mínimo. Entonces, entendemos también que esto es algo que la misma Inspectoría ha consultado
y mientras tanto lo que tendremos, porque como se trata de una situación excepcional, es adecuarnos a los supuestos establecidos en la ley y a las consecuencias propias de la suspensión. ¿Qué pasó? Disculpen que se me desactivó el audio. ¿Cómo se regula el horario de un trabajador en teletrabajo, aun cuando se le indique las normativas, pero él se conecta de noche y de madrugada a enviar correos? ¿Qué pasa cuando ocurre esa situación? Esta es la pregunta que nos hace una de nuestras asistentes. Bueno, en el caso del teletrabajo, tal como le indicó Mariana en su exposición, en Venezuela no existe una regulación de tipo formal sobre la materia. Sin embargo, pues los arropa a los teletrabajadores las normas sobre el trabajo en general en Venezuela. Tanto a nivel constitucional como a nivel legal, existen varias normas que el ámbito de aplicación resulta tan amplio que Patricia, permite... ¿aló? ¿Sí? Disculpa, Pati, tenemos un poquito de retorno. Pudieras, no sé si Mariana tiene su audio o algo que nos está afectando, se escucha un poco distorsionado. Ok, ahora sí, ahora me escuchas mejor. Perfecto, perfecto, te escuchamos. No sé si en el chat nos pueden decir los asistentes si escuchan perfecto a Patricia. Ok, ¿me oyen ahora? ¿Todo bien? Bueno, les comentaba que si bien no existe una normativa especial que regule el teletrabajo en Venezuela, las leyes o normas que establece nuestro ordenamiento jurídico para los trabajadores, tanto dependientes como independientes en Venezuela, tienen un ámbito de aplicación tan amplio que permite que sean aplicables también a los trabajadores a falta de una ley especial que lo regule. No obstante, como hay muchos vacíos en cuanto a la manera como se va a regular, y esto es una forma distinta a lo que tradicionalmente ha sido la ejecución de la prestación de servicios, de manera tradicional, lo que se recomienda es que siempre en los contratos de trabajo o en las convenciones colectivas de trabajo de aquellas entidades de trabajo que tengan esta modalidad de prestación de servicios, o cuando es solamente el patrono que contrata a un teletrabajador, se dejen las reglas claras desde el principio en el contrato de trabajo o en el contrato de prestación de servicio para el caso de los teletrabajadores autónomos. Esto permite que haya cierta flexibilidad en cuanto a los horarios, porque bueno, se entiende que la prestación del servicio tiene unas características muy diferentes a las del trabajo tradicional. Entonces, en realidad aquí la recomendación siempre es que se dejen claras las normas en cuanto a horarios, en cuanto a también remuneración, en cuanto a la manera como los momentos en los que se debe prestar el servicio. En el caso del teletrabajo, más que el tema del cumplimiento de horarios, principalmente se establece el cumplimiento de metas. Pero lo que sí es importante es el respeto de horarios en cuanto al momento en el que el trabajador, el teletrabajador, va a estar a disposición del patrono, pues porque obviamente sería irrespetuoso de la intimidad y de la privacidad del trabajador que el patrono intente comunicarse con él a cada momento, incluso de madrugada o en horarios en los que no es adecuado. Entonces este tipo de normas habría que dejarlas previamente claras en el momento de la contratación y mientras se establezca alguna normativa especial en la materia. Perfecto, muchísimas gracias, Patricia. La siguiente pregunta. En la modalidad de teletrabajo, el teletrabajo definitivamente creo que es un tema que nos llegó para quedarse y nos causa mucha curiosidad. En la modalidad de teletrabajo, ¿puede otorgarse beneficios de carácter no remunerativo a los trabajadores aparte de su salario y demás beneficios? Sí, sí se podrían otorgar beneficios de carácter no remunerativo siempre y cuando se dejen claro, como ya lo explicó Patricia anteriormente, las condiciones bajo las cuales se va a prestar el servicio. Lo que sí también tenemos que resaltar es que resultaría esencial el pago, algún pago por el mantenimiento de los equipos, como ya lo señalé previamente. Gracias, Mariana. Luego, bueno, esto es un comentario también que tiene que ver con la pregunta
anterior, que dice, el tema del horario varía por el tema de la conexión a Internet en el país. En algunos casos es mejor trabajar de noche y de madrugada. Esto como lo hace uno de los asistentes como un comentario, pero no sé si puedan también ustedes agregar algo más al respecto. Bueno, no, básicamente es insistir en lo que fue la recomendación. Como sabemos, en Venezuela existen infinidad de inconvenientes en cuanto al tema de conectividad, en cuanto al tema de que si hay o no hay electricidad, si puedo acceder o no puedo acceder. O sea, el caso de Venezuela la verdad es que es un caso muy particular. Sin embargo, pues en la medida de lo posible, siempre hay que tratar de llegar a acuerdos entre trabajador y patrono, para que se puedan respetar de alguna manera los horarios. Horarios quiero decir en los momentos en los que se pueden comunicar, en los momentos que va a trabajar el trabajador, que no exceda de una jornada normal, pero ahí se verá si el trabajador se siente más cómodo prestando su servicio de noche o de día. Eso está dentro del ámbito de flexibilidad de este tipo de prestación de servicio. De acuerdo. Muchas gracias, Patricia. Seguimos con el tema del teletrabajo o el home office. Una de nuestros asistentes nos dice, el teletrabajo nos cayó de sorpresa. ¿Cómo dotar en este momento de sillas ergonómicas? Me imagino que es para las casas, obviamente. Si el teletrabajo lo hacemos desde nuestras casas, la pregunta de esta persona supongo que se refiere a cómo hacer que los trabajadores tengan sillas ergonómicas en sus hogares. Mira, ahorita sabemos que es una situación excepcional. Lo que podemos hacer es, no sabemos si tampoco el teletrabajo, si esta es una modalidad alternativa de prestación de servicios y que se señala que a futuro puede ser ya más frecuente, y eso es lo que se está estimando. Yo creo que lo que debemos hacer es ir evaluando estas condiciones. Acuérdense que estamos en un periodo de suspensión en donde hay actividades que se van a retomar independientemente de todo, pero también tendremos que ir analizando a futuro estas condiciones de manera que se puedan implementar. También podemos ver o tendremos que esperar la norma técnica para saber si se establece algún tipo de condición especial para esta prestación de servicio. Por el momento lo que podemos hacer es trabajar con lo que tenemos, dada la situación excepcional que estamos viviendo, y por lo menos de antemano establecer las condiciones de la prestación, cómo se va a prestar la prestación del servicio, cómo se van a llevar a cabo las actividades, y a lo mejor posiblemente resulte inmaterial discutir, mira, la silla que vas a utilizar ahorita va a ser esta, pero es algo que se podría plantear a futuro, y resaltamos que lo importante es establecer por lo menos de antemano, dado que no está regulado en nuestro ordenamiento jurídico, las condiciones en las cuales momentáneamente se va a aplicar esta actividad. Perfecto. La siguiente pregunta. Les recordamos a los asistentes que esta sesión está prevista para una duración de 1 hora. Evidentemente, pues vamos a dejar un espacio para seguir haciendo algunas preguntas que nos quedan. Y si hay algunas que se nos van a quedar en el tintero, yo los invito a que nos sigan en nuestro canal de YouTube, Araque-Reina Abogados, y puedan ver una vez podamos colgar el video allí. Allí pueden hacer algunas preguntas y eventualmente pues las vamos a responder a través de nuestras redes sociales. La siguiente pregunta ¿es recomendable modificar por escrito el contrato de trabajo existente para adecuarlo al teletrabajo? Esto en función de la norma establecida en el decreto de alarma. Bueno, la verdad es que si el teletrabajo se está efectuando solamente con ocasión de la suspensión de la relación de trabajo por el estado de alarma, consideramos que no es necesario hacer una modificación del contrato de trabajo, porque en principio se reactivaría otra vez la forma normal de prestación de servicios en la sede de la empresa. Ahora, si se quiere implementar esta nueva forma de prestación de servicios, porque bueno, quizás al probar
se dieron cuenta que era más eficiente, más económica, más cómoda para las partes y ambas partes están de acuerdo con esto, pudiera entonces hacerse una reforma del contrato de trabajo, lo que se denomina un adendum, o sea, un anexo al contrato de trabajo donde se establezca que las partes han llegado al acuerdo de que el trabajador podrá prestar sus servicios desde su hogar o de manera itinerante, como lo hayan previsto, pero solamente en el caso de que esto decidan hacerlo por largo tiempo, pues por un tiempo indeterminado. Pero si solamente piensan hacer, o sea, utilizar esta modalidad de prestación de servicio mientras dure la suspensión de la relación de trabajo general del estado de alarma, pues la verdad es que creemos que no es necesario. En todo caso, pudieran a lo mejor hacerse algunos acuerdos o dejar por escrito algo que donde se deje claro que las partes están de acuerdo que en virtud de la situación que está ocurriendo decidieron prestar este servicio, pero no una modificación como tal del contrato de trabajo. Esto puede ser hecho de manera verbal, pero lo recomendable siempre es dejar por escrito los acuerdos a los que se haya llegado entre patrono y trabajador. Muchísimas gracias, Patricia. Muy interesante eso. Definitivamente hay que dejar constancia. ¿Qué se sabe de la norma técnica del INSACEL para el trabajo que regularía las condiciones de prestación de servicio durante y después de la cuarentena? Bueno, todavía no tenemos mayor conocimiento, solamente que se está discutiendo. Imaginamos que aparte de las prevenciones que se están tomando ahorita y los lineamientos establecidos por la Organización Mundial de la Salud y los que el Ministerio del Poder Popular en Salud fijen, se establecerán o se desarrollarán todo lo que sea aplicable actualmente, y también me imagino que podrían adoptar algunas medidas que se han tomado internacionalmente con respecto al retorno del trabajo, pero más de eso no tenemos conocimiento. De acuerdo. Esto es un comentario también. Dice, la autorización no la están otorgando en la Inspectoría del Trabajo para la suspensión por fuerza mayor. Ese hecho no le es imputable al patrono, sino a la inspectoría. ¿Qué tratamiento jurídico se pudiera dar en este caso? Bueno, tal como lo afirma el mismo participante, la verdad es que en la Inspectoría del Trabajo, bueno, la información que tenemos es que no está otorgando autorizaciones en este sentido porque este tipo de suspensión de la relación de trabajo no se adapta a ninguna de las modalidades que está establecida en la ley. En todo caso, se aplica de manera análoga la causal que habla del estado de fuerza mayor, la causa de fuerza mayor. Sin embargo, esto es un caso totalmente novedoso que no está previsto como tal en la ley, porque los supuestos que establecen de suspensión de la relación de trabajo en la LOT básicamente hacen depender la causa de la suspensión de alguna de las partes involucradas en el contrato de trabajo, bien por parte del trabajador o bien por parte de la empresa, a excepción de, por supuesto, lo de la causa mayor, pero en este caso hay una realidad que vendría siendo el hecho del príncipe, que es el hecho de que se haya decretado el estado de alarma en Venezuela, y a raíz de ese decreto, que es conocido por todos, se ordenó la suspensión. Entonces, digamos que la autorización ya está contenida dentro del mismo decreto, no se requiere una posterior autorización de parte de la Inspectoría del Trabajo, porque es un hecho público, notorio, comunicacional y adicionalmente legal, porque lo establece así el decreto, que está publicado en Gaceta Oficial. Es decir, más autorización que esa imposible, y aparte es de obligatorio cumplimiento para todos los habitantes del territorio nacional. O sea que no es algo específico que tendría que autorizar la Inspectoría del Trabajo. Vale. La siguiente pregunta también tiene que ver un poco con el teletrabajo. ¿Es legal y válido monitorear a los trabajadores que se desempeñan bajo esta modalidad sobre el cumplimiento de las normas de prevención y o conocimiento de las mismas? Sí, en tanto sería válido, en tanto tú mantengas informado al teletrabajador
de las condiciones que son aplicables en materia de seguridad y salud laboral en cuanto a su puesto de trabajo. En tal sentido, tenemos que recordar que, por ejemplo, cuando se hacen unas supervisiones desde el punto de vista presencial, es necesario que cuentes con la autorización del teletrabajador, si por ejemplo este está prestando servicios desde su casa, para que este te dé su consentimiento y para que se adecúen también a los horarios y a las condiciones de esa supervisión. De todas maneras, nada obsta para que regularmente tú le puedas comunicar o dar las recomendaciones necesarias para la ejecución de su servicio vía correo electrónico. Esto también es una posibilidad que se pueda hacer. Si me permite, me gustaría agregar un pequeño comentario. Con relación al teletrabajo, esta es una nueva forma de organización del trabajo, pero esto no significa que el patrono pierda la posibilidad del control de la prestación de servicio por parte del trabajador. Solamente se cambia la manera en la que se hace ese control. Ya el control no es de manera directa y presencial, pero se hace a través de las tecnologías de información y comunicación. Todo esto, por supuesto, se puede hacer de manera acordada con el trabajador y, por supuesto, hay algunas facultades de supervisión que tiene el empleador, por ejemplo, la supervisión en cuanto al uso correcto de la dotación de instrumentos de trabajo que permitan asegurar la salud e higiene del trabajador en la ejecución de sus funciones, que no la pudiera hacer de manera inesperada el empleador, porque no puede, por ejemplo, llegar al domicilio del trabajador y decir, mira, estoy aquí para ver si estás utilizando correctamente la silla que te suministré para proteger tu salud. Entonces, en estos casos, recuérdense que existe un derecho constitucional, el derecho a la inviolabilidad del hogar, que implicaría que si el patrono requiere hacer este tipo de chequeos o monitoreos, sería bueno ponerlo por escrito en el mismo contrato de trabajo o de prestación de servicios, donde indique que, bueno, visto que el patrono está en la obligación de verificar que se hace un buen uso de las herramientas que se suministran al trabajador para mantener su seguridad y salud en el trabajo, entonces se van a acordar periódicamente, vamos a suponer una vez al mes, una vez cada 6 meses, lo que consideren necesario, visitas previamente canalizadas con el trabajador en los horarios que hayan comprendido, etcétera. O sea, en el teletrabajo hay una amplia gama de flexibilidad en cuanto a las obligaciones de patrono y trabajador, siempre y cuando haya acuerdo entre las partes. Eso es lo fundamental. Muchísimas gracias por esa aclaratoria, Patricia. Hay un último comentario y ya creo que podemos ir cerrando justamente. Nos ha dado perfecto el tiempo que establecimos para este desayuno. Uno de nuestros asistentes nos comenta sobre el tema del reposo pre y postnatal. Es decir, yo supongo que de alguna manera solicita que nos expliquen un poco sobre las implicaciones que tendría, por supuesto, una trabajadora que esté embarazada en el tema en plena cuarentena y esté en su reposo. Bueno, tal como lo indiqué cuando toqué el tema del reposo, bueno, no es distinto en el caso de una trabajadora que esté en su periodo pre y postnatal. O sea, el reposo se cuenta por días continuos. Así que si la trabajadora en cuestión da a luz durante el periodo de la suspensión de actividades generales en el país, y entra en su reposo postnatal, pues este va a ir al mismo tiempo desarrollándose junto con la suspensión que existe de manera general de las actividades en Venezuela. Si la suspensión culminara, por decir, mañana, y el reposo de la trabajadora continúa por 2 meses más, pues ella continúa con su reposo sin problema. Ahora bien, si el reposo de la trabajadora finalizaba, por dar un ejemplo, el día de hoy y todavía continúa la suspensión, pues ella continúa en suspensión. Pero eso no significa que mientras está la suspensión general, entonces está detenido el disfrute del reposo y entonces luego al finalizar la suspensión, entonces se reanuda el disfrute del reposo. No, el reposo se calcula por días continuos, así que la trabajadora tendrá la posibilidad de mantenerse de reposo hasta la fecha que finaliza el reposo como tal. Esto es independiente de si hay o no hay actividades suspendidas según el decreto de alarma establecido por el Ejecutivo Nacional.
Entendido. Patricia, muchísimas gracias. Creo que, bueno, por los comentarios que se ven acá en el chat, la mayoría de nuestros asistentes, por no decir todos, están bastante satisfechos y están felicitándolas a ustedes por la presentación. Bastante completas las preguntas y las respuestas que ustedes han dado. Vamos a cerrar esta sesión. Queremos, si ustedes quieren, pues, comentar algo a todos los asistentes para poder cerrar, les dejo abierto el micrófono para que puedan despedirse de nuestros espectadores. Bueno, la verdad lo que queremos es agradecerle por haberse conectado a este webinar y por supuesto invitarlos a seguir participando en los desayunos virtuales que continuaremos haciendo desde Araque Reina. Por supuesto, está de más decirles que estamos a la orden para ampliar cualquier información que ustedes hayan escuchado acá y sobre la cual tengan dudas. Por supuesto, siempre estamos a la orden también para escuchar sugerencias respecto a los temas que les interesaría continuar viendo en los desayunos virtuales para poder ahondar en ellos, en lo que a ustedes les interese. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por su asistencia. Esperamos que haya sido un tema que les haya gustado. Estamos a su disposición para cualquier duda que necesiten. Y también, como dijo Patricia, esperamos sus sugerencias con nuevos comentarios. Y tengan en cuenta, bueno, que esto es un tema que está todavía en proceso, no sabemos lo que venga en futuro. Y es necesario que todo este tratamiento legal y sobre todo en materia laboral, en materia de prevención y en otras áreas se mantenga lo más vigente posible. Por eso con Araque Reina estamos haciendo esto forma parte de la iniciativa de desayunos virtuales en los cuales los invitamos a que sigan participando. Bueno, sin más nada que agregar, muchísimas gracias de nuevo, Patricia y Mariana, por su tiempo. Ha sido un placer compartir un café virtual con todos ustedes. Las personas que se han conectado también, muchísimas gracias por estar. Los invitamos, como dicen las ponentes, a nuestras próximas actividades, así como a seguirnos en nuestras redes sociales y a suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde próximamente subiremos esta grabación. Muchísimas gracias a todos y esperamos verlos pronto. Hasta luego.